Hola. Lo que vamos a ver hoy, que es semejanza de triángulos, vale tanto para tercero de la ESO de Matemáticas Aplicadas como para cuarto de la ESO. Entonces vamos a ver exactamente lo mismo durante un tiempo en las dos asignaturas. Luego se van a volver a separar. Porque en cuarto ya hemos visto los volúmenes, mientras que en tercero todavía no lo hemos visto. Pero entonces, por hoy y por un par de días vamos a ver exactamente lo mismo. En cuarto, por tanto, ya debería resultaros familiar, porque lo habéis visto el año pasado, pero en tercero posiblemente no lo habéis podido ver en segundo, depende, ¿vale? Bueno, lo primero, que era que dos figuras fueran semejantes, y se podía poner este símbolo así para decir que son semejantes. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, y tamaño distinto. Ahora, esto hay que traducirlo a términos matemáticos, porque forma a fin de cuentas es una palabra, y las matemáticas se dedican a las medidas, ¿vale? Entonces, cuando uno traslada esto a medidas, que dos figuras sean semejantes, quiere decir, primero, tienen mismo número de elementos, ¿vale? Mismo número de lados, mismo número de ángulos. Mismo número de elementos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un triángulo y un rectángulo no pueden ser semejantes porque uno tiene 3 lados y el otro 4. Segundo, además, los ángulos tienen que ser iguales, es decir, si una figura tiene un ángulo de 30 grados, la otra también tiene que tener un ángulo de 30 grados. Ángulos iguales. Y ahora, como tienen distinto tamaño, los lados no tienen por qué ser iguales, pero sí que tienen que ser proporcionales. Entonces los lados, las medidas de los lados, son directamente, no inversamente, directamente proporcionales. Eso quiere decir que si un lado es más grande en una figura, todos los demás lados también son más grandes de la misma figura, ¿vale? No puede ser que un lado sea más grande en una figura semejante y otro lado sea más pequeño. Bueno, y ahora lo bonito es que esto es para cualquier figura. Pero en el caso de triángulos, es mucho más sencillo. Para que dos triángulos sean semejantes, basta aunque, si estamos hablando de triángulos, si yo tengo dos triángulos y quiero saber si son semejantes, basta con comprobar que los ángulos son iguales. Y esto convierte a los triángulos en muy fáciles de utilizar con semejanza, porque a fin de cuentas los ángulos son fáciles de medir. Dos triángulos son idénticamente con la misma forma si sus ángulos son iguales. Acordaos que eso no pasa con figuras de 4 lados. Por ejemplo, un triángulo y un rectángulo y un cuadrado tienen sus ángulos iguales porque todos los ángulos son de 90 grados y sin embargo no son figuras semejantes. Recordad este caso, porque es importante. Un cuadrado y un rectángulo tienen todos los ángulos de 90 grados y sin embargo, obviamente, no tienen la misma forma, ¿vale? Luego, no son semejantes. Sin embargo, dos triángulos, si tienen sus ángulos iguales, automáticamente sí que son semejantes. Luego, la semejanza es muy fácil de comprobar cuando uno tiene triángulos, por eso se trabaja con triángulos. Porque me quedo solo con tener que comprobar la condición 2. Si dos triángulos son triángulos, automáticamente tiene el mismo número de elementos, luego esto no hay que comprobarlo. Y si los ángulos de los triángulos son iguales, automáticamente los lados también son proporcionales y puedo utilizar reglas de 3 entre ellos, ¿vale? Y los ángulos en un triángulo son muy fáciles de medir porque si dos ángulos son iguales, el tercero que suma 180 también tiene que ser igual. Bueno, y ahora, ¿para qué servía la proporcionalidad o cómo se utilizaba? Pues la idea fundamental es que si, por ejemplo, yo conozco un lado de uno de los triángulos y otro lado, por ejemplo, y aquí conozco un lado que se corresponde con el otro,
pues puedo conocer los demás lados. Por ejemplo, imaginaos que yo conozco el triángulo de la izquierda. Y que yo sé que los dos triángulos son semejantes porque tienen la misma forma. Para eso solamente habría que comprobar que sus ángulos son iguales. Por ejemplo, si este aquí son 30, este aquí también son 30. Y si este son 60, este también son 60. En cuanto a los ángulos son iguales, yo sé que los triángulos tienen la misma forma. Y en cuanto tienen la misma forma, quiere decir que cada lado del triángulo va por regla de 3 en el lado que le corresponde. Luego la hipotenusa, el que está enfrente de los 90 grados, va en este. El de 8 metros, que es el que está delante de los 60 grados, va en este. Y el de 6 metros, que está delante de los 30 grados, está delante de los 30 grados, va en el que está delante de los 30 grados aquí, que es ese lado. Y entonces, simplemente utilizando una regla de 3, el de 10 metros, que es el rojo, va en el de 5 metros, por regla de 3 directa, ¿vale? Este 10 va en 5, como por ejemplo el de 6 va en este otro, y se sacan un segundo. Por supuesto es 6 por 5, que es 30, entre 10 queda 3 metros. ¿Vale? Los lados salen muy fácilmente en el triángulo que no conozco, 3 metros, y por supuesto el otro, 8 metros, van en Y. ¿Quién es Y? Pues 8 por 5, entre 10. 8 por 5, 40, entre 10, 4 metros. Vale, así que esto está muy fácil, muy sencillo. No tiene ninguna dificultad. Bueno, entonces, se puede hacer un montón de ejercicios de figuras semejantes, pero ahora lo que vamos a ver es profundizar un poquito en lo que es la semejanza, ¿de acuerdo? Utilizar regla de 3, aunque es bastante cómodo y es lo que vamos a utilizar principalmente, a veces no vale la pena. Por ejemplo, si uno lo piensa un poco, de que pensarlo mucho, si os fijáis, este 10 metros, este es 5, este es 6, este es 3, este mide 8, este mide 4. ¿Qué es lo que he hecho en realidad? Cada lado que tengo en este lado, en este triángulo, lo he dividido por 2 para llegar al otro, ¿vale? Luego cada lado en uno es la mitad que en el otro. Entonces vamos a aprender a pensar en la semejanza de figuras de esta manera, ¿vale? La idea es, para pasar de uno a otro, multiplico o divido por un número a todos los lados. Y eso es lo que se llama utilizar constantes de proporcionalidad o escalas. Entonces, en vez de verlo como reglas de 3, que es un proceso un poco pesado porque es este por este, entre este, tengo que hacer una multiplicación y una división, muchas veces si uno se fija con cuidado, para pasar de un triángulo a otro, solo hay que hacer una multiplicación o solo hay que hacer una división, solo una de las dos operaciones, no hay que hacer dos, ¿vale? Entonces vamos a ver esto rápidamente. Y esto es lo que se llama la idea de la constante de proporcionalidad, ¿vale? ¿Qué viene a decir esto? Constante de proporcionalidad. Cuando dos figuras son semejantes, puedes sacar los lados de una a partir de los de la otra simplemente multiplicando por un número. Este número se conoce como, ¿vale?, la constante de proporcionalidad. Entonces, es una manera más rápida de hacer esto que con la regla de 3. A fin de cuentas, la regla de 3 directa siempre es multiplicar solo por un número. Después de hacer unas cuantas reglas de 3, uno se da cuenta de eso. Entonces, en vez de hacer 7 reglas de 3 para 7 lados que tengo que sacar, muchas veces vale la pena encontrar la constante de proporcionalidad y saco cada lado multiplicando, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo,
Y ahora, la constante de proporcionalidad es muy fácil cuando es un número sencillo, pero a veces es una fracción, pero eso tampoco tiene mucho problema. Imaginaos que tengo estos dos triángulos, este de aquí. Vamos a poner las figuras con la misma orientación, ¿vale? Dos figuras semejantes no tienen por qué estar orientadas igual, ¿vale? Podría ser que tuviera otra figura semejante, pero que está girada, por ejemplo, así, ¿vale? Estas dos figuras son semejantes, pero esto de aquí se ha girado hasta aquí, ¿vale? Este estará aquí y este estará aquí, cosa parecida. Vamos de momento a olvidarnos de los giros y a poner las figuras para que se vean fácil. Entonces, tenemos dos triángulos semejantes. El de la izquierda y este que es, vamos a ponerlo más grande, para que se entienda mejor. Así, más o menos. Bien. Y ahora, imaginaos, por ejemplo, que este lado mide 9 metros, que este mide 7 metros y que este mide 8 metros. Y ahora en un minuto, teniendo en cuenta que los triángulos son semejantes, ¿vale? Es decir, todos sus ángulos son iguales y que están bien orientados. Imaginaos que este lado mide 27 metros. ¿Cuánto miden este y este? Por favor, hacedlo en un momentillo, parad el vídeo, ¿vale? Y ahora lo hago yo. Por supuesto, eso es una tontería, pero vamos a hacerlo con regla de 3 y luego con un método un poco más rápido, una vez que uno se da cuenta. Entonces, pausad, por favor, y hacedlo en un segundo. Bien, bueno, como siempre, por la forma del triángulo, el ángulo más grande es este, ¿no? Este de aquí, que es el de aquí, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que este lado, que es el que está enfrente, 9 va a ir en este, ¿no? Porque este lado corresponde a este. Luego 9 va en 27. Y ahora a partir de aquí ya podéis sacar los demás, ¿no? Este lado, que corresponde a este, hará que 7 vaya en X, ¿no? Luego 7 va en X, con una regla de 3 directa. Luego lo que tenéis es, y es un poco molesto, es 27 por 7 entre 9. Que si os fijáis es un poco incómodo porque es 7 por 7, 49, y 7 por 2, 14, 189 entre 9. Y esto curiosamente da 21. ¿Vale? Luego ya sabéis que el lado de X son 21 metros. Tampoco es que sea muy difícil, ¿vale? Pero es un poco molesto tener que hacer la regla de 3 cada vez. Y ahora para sacar este lado de aquí, 8, para ver quién va en este, sería 9 va en 27, la pareja que conozco, siempre directo, ¿vale? Y 8 por supuesto va en Y. Luego Y es 27 por 8 entre 9. Y esto es 7 por 8, 56. Y 8 por 2, 16. 216 entre 9, que es 24 metros. Luego tampoco es tan liante, pero si uno lo piensa hay una manera bastante más fácil de hacerlo, ¿de acuerdo? El que los lados sean proporcionales, porque las figuras son semejantes, luego sus lados son proporcionales, quiere decir que los lados respetan la misma proporción, ¿vale? Entonces, si uno se fija en los dos que yo conozco, que se corresponden, que es el de 9 y el de 27, está bastante claro que 27 es el triple de 9, ¿no? Luego resulta que este lado es 3 veces más grande. Vamos a poner así el por, ¿vale? Con un aspa, para que si ponemos un punto no se ve bien, ¿vale? Por 3, ¿vale? Está claro que este lado de aquí es el triple que este. Si se mantiene la proporción, entonces tiene que ocurrir que este lado es el triple de este y que este lado es el triple de este. Porque si las figuras tienen la misma forma pero distinto tamaño, lo que nos están diciendo aquí es que esta figura de aquí es 3 veces más grande que esta figura de aquí, ¿no? Luego entonces cada uno de los lados se tiene que multiplicar por 3. Luego 9 por 3, 27. Entonces 7 por 3, directamente 21. Y 8 por 3, 24. Y me ahorro hacer todo este rollo de la regla de 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo divertido de las reglas de la proporcionalidad, de las reglas de 3 y la proporcionalidad, es que al final se reduce todo a multiplicar por un número. ¿De acuerdo? Lo que está en un lado va como en el otro,
¿vale? Multiplicando 9 por 3, 27, luego 7 por 3, 21, luego 8 por 3, 24. Basta encontrar este número porque yo multiplico y puedo hacerlo ya para todos. 9 por 3, 27, 7 por 3, 21, 8 por 3, 24. Y así me ahorro multiplicar y dividir, que es mucho más largo y da números más grandes, ¿de acuerdo? Entonces ese número por el que yo multiplico es lo que se conoce como la constante de proporcionalidad, ¿vale? La constante de proporcionalidad es 3. Porque tengo que multiplicar por 3, ¿vale? Para pasar de uno a otro. Podemos ponerlo así, ¿de acuerdo? Son semejantes y la constante de proporcionalidad es 3, ¿vale? Entonces vamos a poner otro ejemplo y a ver si podéis sacarme la constante de proporcionalidad. En principio muy fácil, ¿vale? Las cosas se vuelven ligerísimamente más difíciles cuando uno piensa en constantes de proporcionalidad que no son tan directas como las que vemos aquí. Ahora veremos esos casos. Pero por ahora vamos a dejarlo fácil, ¿eh? Y ya sé que esto parece tremendamente fácil, pero hay que utilizarlo como introducción para cuando ya no sea tan fácil, ¿eh? O ya no sea tan directo. Imaginaos que estos dos triángulos son semejantes, ¿vale? Tienen misma forma, distinto tamaño. Por tener misma forma, distinto tamaño, están proporcionados. Eso quiere decir que podéis encontrar un número, ¿vale? Multiplicar por un número, y entonces cualquier lado de este triángulo lo multiplicáis por este número y sacáis el lado en este triángulo. Entonces os voy a dar las medidas en el triángulo de la izquierda. Por ejemplo, 4 metros, 5 metros y 3 metros. Y ahora, siempre hay que daros un lado correspondiente en el otro triángulo, ¿vale? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, este de aquí es 8 metros. Ya sé que es una tontería. Entonces, por favor, sacadme los dos lados que faltan, x e y, y sacadme quién es la constante de proporcionalidad también, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Muy fácil, ¿no? Entonces, la primera situación que podéis tener es, yo tengo dos triángulos y sé que son semejantes, ¿vale? Tienen la misma forma pero distinto tamaño. Entonces, si yo conozco un triángulo y conozco un lado en el otro, puedo sacar los lados que me faltan y además saber por qué número estoy multiplicando, ¿vale? Esta es la primera situación. Y la segunda situación, que también es muy fácil de momento. Imaginaos que tengo otro triángulo, por ejemplo este de aquí. Y ahora, otro triángulo parecido, pero de mayor tamaño. Misma forma, ¿de acuerdo? Entonces son semejantes. Y ahora imaginaos que, por ejemplo, yo sé cuánto mide este, ¿vale? 6 metros, 10 metros y 12 metros, por ejemplo. Y que me dicen que la constante de proporcionalidad es, por ejemplo, 4. Decidme entonces cuánto valen los tres lados. Y esto vuelve a ser una estupidez, ¿vale? Pero hay que pillar la idea, para cuando nos salgamos de numeritos fáciles. El gran problema, sabéis, es que las ideas son muy fáciles hasta que se os pone a prueba con situaciones que siguen siendo muy fáciles pero se salen de lo usual. Entonces cuando empiezan las dificultades, ¿vale? Pero hay que pillar las situaciones bien al principio. Entonces vamos a ver. Primera cosa que os puede pasar. Conozco un triángulo y conozco un lado del otro. A partir de eso podéis sacar todas las medidas y cuántas veces es más grande este que este. Y otra situación distinta. Conozco un triángulo, pero no sé nada del otro. Lo que sí que sé es que este de aquí es 4 veces este. Entonces sacadme todas las medidas, ¿vale? Esto por supuesto son 2 minutos de cálculos. Entonces pausad por favor el vídeo y a ver si os sale. Bueno, en el de arriba, por supuesto, ¿qué es lo que sé? Que el lado de 4 en el triángulo pequeño va en 8 en el triángulo grande, ¿no? 4 va en 8. Luego 5 irá en X. Luego tengo 5 por 8, 40. Entre 4, 10 metros, ¿vale? Luego estos son 10 metros, no tiene más. Y en el otro, 4 va en 8, como 3 va en Y. 4 va en 8, como 3 va en Y. Por supuesto siempre directo, ¿no?
Luego, ¿quién es Y? 3 por 8, 24, ¿no? Este por este, entre este 3 por 8, 24, entre 4, 6. Vale, vaya tontería, ¿no? 6 metros. Y ahora la pregunta es, muy bien, ¿cómo saco el número por el que he multiplicado? Veréis, en estos casos parece muy fácil, ¿no? Jo, de 4 a 8, de 5 a 10 y de 3 a 6, ¿no? Obviamente multiplicado por 2. Pero ¿cómo lo haría si no se me ocurre, ¿vale? Si los números no son claros, porque voy a poner ahora ejemplos en los que el número no es tan claro. ¿Cómo encuentro la constante de proporcionalidad, que típicamente se le llama R, ¿vale? ¿Quién es la constante de proporcionalidad? Aquí está bastante claro que R es 2, ¿no? Porque estoy multiplicando por ese número 2. Pero ¿cómo encuentro la R normalmente? Entonces, si os fijáis, para encontrar la R lo único que hay que hacer es dividir esto entre esto, ¿vale? Si para pasar de un triángulo a otro yo estoy multiplicando, voy a poner aquí el punto, por la constante R, que yo sé que aquí vale 2, ¿vale? Lo que me están diciendo es que 4 por R es 8, 5 por R es 10, 3 por R es 6, ¿no? Luego entonces tendríamos que 4 por R es 8, ¿no? 4 por la constante, ¿no?, de semejanza, por la razón de semejanza, es 8, ¿sí? Constante de proporcionalidad, ¿vale? 4 por R es 8. Entonces, ¿cómo despejáis la R? El 4 divide, ¿no? R es 8 entre 4, 2. Básicamente, para encontrar el número por que multiplicáis, lo único que tenéis que hacer es dividir este entre este, ¿vale? O este, 10 entre 5, 2, o 6 entre 3, 2. Dividís un lado del otro entre el que le corresponde del anterior. Porque como para aquí pasáis multiplicando por R, ¿vale? La R, ¿cómo la sacáis? Dividiendo este entre el que le corresponde, ¿vale? Bueno, y aquí es mucho más fácil, ¿no? En el de abajo, como sé que tengo que multiplicar por 4, ¿qué es lo que hago? Obviamente, 4 por 6, 24, ¿no? 4 por 10, 40. Y 12 por 4, 48 metros, ¿no? Es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer otros dos ejercicios idénticos a estos. El C. Tenéis otros dos triángulos. Por ejemplo, este. Y este. Y ahora, este mide 20 metros. Este mide 22 metros. Y esto, por ejemplo, mide 12 metros. Y este son 6 metros. Decidme lo que miden estos dos. Y, sabiendo que las figuras son semejantes, decidme por qué número habéis multiplicado. ¿Quién es la razón o la constante de proporcionalidad? A la constante de proporcionalidad a veces también se le llama razón de semejanza, ¿vale? Por eso se escribe como R. Razón de semejanza o constante de proporcionalidad. Y D. Fijaos en una cosa, cuando se habla de constante de proporcionalidad o de razón de semejanza siempre se habla de multiplicar, no de dividir. Uno podría pensar, 12 a 6, 12 entre 6, 2. Pero aquí estamos hablando de multiplicar. Luego, ¿por quién estoy multiplicando? ¿Vale? ¿Y quiénes son estos lados? Y por otro lado, tenéis este triángulo de aquí y este triángulo de aquí, que vamos a suponer, aunque no esté muy bien dibujado, ¿vale?, que son semejantes, es decir, que tienen la misma forma pero distinto tamaño, y que además la razón de semejanza o constante de proporcionalidad son 2/3, donde estos son 6 metros, estos son 9 metros y estos son 21 metros. ¿Vale? Entonces sacad los tres lados, X, Y y Z. Atención, esto es exactamente lo mismo que hemos hecho en el anterior, ¿vale? En el anterior teníamos un triángulo conocido y un lado aquí, y con reglas de 3 podíamos sacar lo que medían los otros lados y sacar fácilmente quién era el número por el que he multiplicado, ¿vale? Y aquí lo mismo, tengo los tres lados conocidos y me dan
la razón de semejanza o constante de proporcionalidad, ¿vale? El número por el que multiplico, entonces es muy fácil sacar esto, ¿no? Entonces volver a hacerme lo mismo aquí. El ejercicio de arriba igual, el ejercicio de abajo igual. Pausad en un momento, por favor, y a ver si os sale. Debería saliros, ¿vale? Bueno, a ver. Justo igual que hicimos el anterior, ¿vale? Vamos a hacer simplemente reglas de 3 al principio. Entonces, yo sé que 12 metros van en 6 metros, ¿no? ¿Por qué? 12 va en 6, ¿sí? Luego entonces, por ejemplo, el de 20 metros va en X, ¿no? Este va en este, como esto va en esto, ¿sí? Y es una regla de 3 directa, ¿no? Luego, ¿qué es lo que tenéis? 20 por 6 entre 12, que os da muy fácilmente 10 metros, ¿no? Porque 20 por 6 son 120 y 120 entre 12 son 10. Luego estos son 10 metros, no tiene ninguna dificultad. Si os habéis dado cuenta de que hay que dividir por 2, estaréis preguntándoos ¿para qué está haciendo este tío todo este rollo de la regla de 3 si cualquiera se da cuenta de que hay que dividir por 2, ¿vale? La situación es que no siempre va a ser claro que hay que dividir por 2, no van a ser números tan limpios. Fijaos aquí, esto no es dividir por 2. Entonces vamos a seguir el proceso con los ejemplos sencillos, largo, para luego saber hacerlo cuando nos veamos con casos más interesantes. Otra cosa que os pasa mucho es que cuando os ponen ejemplos fáciles os quedáis en el ejemplo fácil, no profundizáis nada y luego queréis hacer todo como en el ejemplo fácil y no os sale. Entonces hay que mirar los ejemplos fáciles y hacerlos como si no fueran fáciles. Hay que hacer todo el rollo con los casos fáciles, porque los casos fáciles son fáciles de entender y es cuando uno el rollo lo puede seguir, si uno tiene paciencia para seguirlo, ¿vale? Así cuando los casos dejen de ser fáciles, uno ya ha aprendido cómo se hace el rollo y entonces puede hacerlo con los casos que no son fáciles, ¿vale? Ahora, si habéis hecho este ejercicio simplemente, divido por 2 y me ahorro toda la historia, mal hecho, ¿vale? Porque no siempre es tan fácil como dividir por 2. Bueno, en el otro. Para sacar el lado de Y es lo mismo, 12 va en 6, como 22 va en Y, por supuesto directo, ¿vale? Lo que hemos hecho es, este conocido va en este que también conozco, el de 22 irá en Y, Luego esto es 22 por 6 entre 12, que por supuesto da 11, ¿no? 11 metros. ¿Vale? Muy fácil de sacar. Y ahora la pregunta es, ¿quién es la constante de proporcionalidad, la razón de semejanza? ¿Por qué número estoy multiplicando? Atención, multiplicando, no dividiendo. Pues yo sé que un lado de 12, cuando lo multiplico por R, va en 6, ¿no? Luego me están diciendo 12 por R es igual a 6. Luego, ¿quién es R? Para dejar sola la R y saber quién es, divido por 12, 6 entre 12. 6 entre 12. Esto es una fracción, ¿vale? Podéis simplificarla entre 6 directamente y os queda un medio. Luego estoy multiplicando por un medio. No estoy dividiendo por 2, ¿vale? Estoy multiplicando por un medio. Podéis decir que estáis multiplicando por 0,5. ¿De acuerdo? Hacer una cosa la mitad de grande, este triángulo es el doble de grande que este, ¿no? Luego entonces, si todo se hace la mitad de grande, podéis decir que estáis dividiendo por 2. Pero en matemáticas la constante de proporcionalidad solo se utiliza para multiplicar. Entonces dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio, ¿vale? Luego la razón de semejanza, la constante de proporcionalidad es un medio. Todo el mundo se multiplica por un medio. Fijaos, 12 por un medio, ¿cuánto da? 12 por un medio, si a este le pongo su 1 debajo, es 12 por 1, 12 y 2 por 1, 2. 12 entre 2, 6. Luego, 12 por un medio da 6. ¿De acuerdo? Lo mismo para los demás. ¿Quién es 20? 20 por un medio, ¿cuánto va a dar? 10, ¿vale? Vamos a hacerlo en un momento. 20 por un medio, ponéis un 1 debajo, 20 por 1, 20 y 2 por 1, 2. 20 entre 2, 10. ¿De acuerdo? 20 va en 10. Vale, luego la constante de proporcionalidad, ¿no? O la razón de semejanza, que se llama, ¿no?, de las dos maneras, es un medio. Vale, entonces si os fijáis,
Uno no habla de multiplico por 2 o divido por 2, ¿de acuerdo? La gente siempre habla de multiplicar. Porque hay que tener una sola idea para pasar de una figura a otra. No puede ser que según me convenga, para pasar de una figura a otra, a veces multiplico, a veces divido, ¿vale? Entonces en matemáticas se dice siempre, para pasar de una figura a otra siempre multiplico, ¿vale? Porque multiplicar es más fácil que dividir. Y ahora, ¿por qué número multiplico? Pues si una figura es doble de otra, para ir de aquí a aquí yo multiplico por 2, ¿vale? Si yo fuera de aquí a aquí, multiplicaría por 2. Porque esta figura es el doble que esta. Luego 10 por 2, 20. 11 por 2, 22. 6 por 2, 12. Ahora, para ir de vuelta de esta figura a esta, también multiplico y multiplico por un medio. ¿Vale? Entonces la semejanza de figuras siempre se trata multiplicando, no me importa si voy de una a otra o de otra a una. Y la idea es, siempre multiplico por el mismo número, este por un medio, este por un medio y este por un medio, ¿vale? Para llegar a cada uno. Y el número por el que multiplico se conoce como razón de semejanza, ¿vale? O constante de proporcionalidad. Muy bien. Entonces fijaos en el ejemplo de abajo. En el ejemplo de abajo, ¿por qué multiplico? Por 2 tercios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues por ejemplo, ¿quién es Y? Y es 9 por 2 tercios, la Y, ¿no? Porque este lado corresponde a este. Luego 9 por 2 tercios es Y. Y ahora, ¿quién es 9 por 2 tercios? Habéis pasado un montón de tiempo estudiando fracciones precisamente por esto, 9 por 2 tercios, pongo el 1 debajo, 9 por 2, 18 tercios. Pero esta es una división que podéis hacer. 18 entre 3, 6. Luego son 6 metros. ¿Y el Z quién es? Pues 21 por 2 tercios, ¿de acuerdo? 21 por 2 tercios da Z, ¿no? Entonces vamos a ver quién es 21 por 2 tercios. 21 por 2 tercios, este tiene 1 debajo, es 21 por 2, 42. 3 por 1, 3. Y ahora, si os fijáis, esto lo podéis simplificar entre 3 o directamente la división la podéis hacer, ¿vale? 3 entre 3 da 1. Y 42 entre 6, entre 3. Si os fijáis es 14. Vale. Y por último, ¿quién es X? Pues 6 por 2 tercios. Que es 6 por 2, 12 y 3 por 1, 3, ¿no? 12 entre 3, 4 metros. ¿Vale? Luego entonces, atención. La constante de proporcionalidad no tiene por qué ser un número exacto, lo hemos visto aquí, ¿vale? Puede ser una fracción. Entonces, si es una fracción, ¿cómo hago? Pues multiplico 9 por esta fracción y simplifico todo lo que puedo. En este ejemplo, por ejemplo, da todo el mundo exacto. Después de simplificar, todas las divisiones dan exactas, ¿vale? 6 por 2 tercios, 4. 9 por 2 tercios, 6. 21 por 2 tercios, 14. Así de fácil, ¿vale? Vamos a hacer otros 2 ejercicios más, muy parecidos a estos, pero ya mucho más interesantes. L. Imaginaos que tengo este triángulo de aquí. Si os parece aburrido trabajar todo el tiempo con triángulos, podríamos estar trabajando con otras figuras, pero los triángulos son las más fundamentales. Entonces viene bien trabajar con ellos de momento, ¿vale? Luego ya pasaremos a casos más complicados. Y ahora, sabemos que son semejantes. Y como siempre, en el ejercicio de arriba, no sabemos quién es la constante de proporcionalidad o razón de semejanza, ¿vale? La R. Lo que sí que sabemos es que este mide 15 metros, que este mide 20 metros y que este mide 5 metros. Es decir, el triángulo de la izquierda lo conozco, ¿vale? Y ahora, yo sé que este de aquí mide 3 metros. Entonces, calculad los otros dos lados y quién es el número por el que he multiplicado. Y ahora otro ejercicio. Este es muy parecido al otro.
Tenéis otra vez dos triángulos. Y ahora, yo sé que para pasar de este a este, tengo que multiplicar por 4/5. ¿Vale? Digamos que estos son 20 metros. Estos son 25 metros. Y estos son 15 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto miden estos tres lados? Y ahora otra pregunta más todavía. Para pasar de este a este, ¿por quién estoy multiplicando? Para dar la vuelta hacia atrás. ¿Vale? Porque si dos figuras son semejantes, yo puedo pasar de esta a esta, porque tiene la misma forma. Pero si yo conociera esta, también podría pasar de esta a esta. Luego, si yo siempre paso de una figura a otra semejante multiplicando, ¿vale? Entonces, si yo para pasar de aquí a aquí multiplico por 4/5, para pasar de aquí a aquí, ¿por quién estoy multiplicando? ¿Vale? ¿Quién es la razón para pasar de aquí a aquí? Cuando la razón para pasar de este a este son 4/5, ¿vale? Entonces vamos a hacer estos dos. Arriba, por supuesto, lo que hay que hacer es conocer este y conocer este, que podéis hacerlo con una simple regla de 3, pero también tenéis que conocer este de aquí, que es despejándolo, ¿vale? Venga, entonces, por favor, una vez más, intentad pausar esto y sacar los ejercicios, ¿vale? A ver si os salen. Ya sabéis que si tenéis alguna duda con esto, simplemente con dejarme un comentario en el blog o mandarme un correo a mi dirección, os recuerdo mis direcciones. En el vídeo siguiente o por correo os respondo, ¿vale? Como prefiráis, simplemente decidme en qué minuto y segundo está vuestra duda. Vamos a ver. Estos son los correos a los que podéis escribirme. Aquí ya se lee un poquito mal. Manuel. Este es como el vuestro de la Junta, ¿vale? educa.jcil.es, ¿vale? Cualquiera de estos dos correos os vale. Entonces, dudas podéis mandarlas ahí y os las respondo en el próximo vídeo o por correo o como queráis, ¿de acuerdo? Es decir, tengo una duda en tal minuto, en tal segundo, esto no lo veo bien o te has equivocado ahí, ¿vale? A veces puede haber un error en el, ¿vale? En el curso o lo que sea. Bueno. ¿Vale? Entonces vamos a ver. En el de arriba, venga, ya lo hemos hecho dos veces antes, ¿eh? Yo tengo un lado que va en otro, ¿no? Yo sé que este de 5 va en 3, ¿vale? Luego 5 va en 3. La parte de la regla de 3 es una tontería. ¿Cómo? 15 va en X, ¿no? Entonces podréis hacerlo con regla de 3, ¿vale? Como 15 va en X. Y claro que tendríais 15 por 3 entre 5. Fijaos que lo divertido, ahora, es que ya no es tan claro por quién estoy multiplicando yo. En los primeros ejemplos que veíamos, cualquiera se daba cuenta que multiplicaba por 2 o dividía por 2 o lo que sea, ¿vale? Ahora no está muy claro por quién estoy multiplicando. 5 por quién da 3, 5 por qué. Tiene que ser claramente lo que llamáis un número decimal, ¿no? Es decir, una fracción. 5 por algo para que dé 3. Entonces la regla de 3, sin embargo, se sigue pudiendo utilizar sin tener que comerse mucho el coco, ¿vale? 15 por 3 es 45 y 45 entre 5 da 9. Luego X son 9 metros. ¿Y quién es la Y? Pues si 5 metros en un triángulo van en 3 en el otro, 20 metros van en Y. Y esto es 20 por 3 entre 5, que son 60 entre 5, queda 12. Luego estos son 12 metros. Vale, entonces muy fácil. Fijaos que la regla de 3 sigue funcionando cuando a mí no se me ocurre de memoria cuánto tengo que multiplicar. De todas maneras, ¿por qué he multiplicado? Y vamos a comprobarlo. Entonces, ¿sabéis que para pasar de este a este estoy multiplicando por el número que he llamado R, ¿no? Luego 5 por R es 3. Luego para sacar quién es R hacéis una simple ecuación. 5 por R es 3. Pues R es 3 partido por 5. 3/5. Por decirlo así, este triángulo de aquí
son las 3/5 partes de este, ¿de acuerdo? Es más pequeño y es más pequeño en 3/5 partes. Podéis pensar que es R es 3/5, ¿vale? Si 3/5 lo pasáis a decimal os da 0,6. Y si os acordáis, 0,6 es lo mismo que 60%, ¿vale? Porque es 6 partido por 100, 0,6. ¿Qué es lo que están diciéndoos? Que este triángulo de aquí es el 60% de grande que este de aquí. Si tuvierais una calculadora y la calculadora la ponéis en encoger al 60%, si fotocopiáis esto, os sale esto, ¿vale? Es un poquito más que la mitad, que sería el 50%, ¿vale? Es la mitad y un 10% más, ¿vale? Entonces la razón, o constante proporcionalidad, es muy interesante porque haciéndolo paso a decimal, sé qué porcentaje es uno del otro, ¿vale? Por eso se utiliza tanto la razón. Eso quiere decir que si cualquier lado de aquí, por ejemplo este, yo lo multiplico por 0,6, obtengo el otro. Vamos a comprobarlo. 15 por, bueno, en vez de hacerlo por 0, vamos a hacerlo por 0,6. Y luego vamos a hacerlo también en decimales, ¿vale? En fracción. 15 por 0,6. ¿Quién es 15 por 0,6? Pues 6 por 5, 30, ¿no? Y 6 por 1, 6 y 3, 9, ¿vale? Y ahora, como hay que correr la coma a un lugar, porque hay aquí una coma, 9,0, ¿vale? Luego son 9 metros. Luego, en efecto, si yo multiplico por 0,6, llego a 9 metros. Y en forma de fracción, 15 por 3/5. Ponéis el 1 debajo y os queda justo lo mismo que en la regla de 3. 15 por 3, 45. 45 entre 5, 9. Si os fijáis, es lo mismo que hicisteis en la regla de 3. Una regla de 3 al final es multiplicar por un número, por 3/5. ¿De acuerdo? Estáis haciendo exactamente lo mismo que en la regla de 3. Vale. Luego hacer una regla de 3 y multiplicar por un número, pero que ese número puede ser una fracción, es lo mismo. ¿Vale? Siempre que la regla de 3 sea directa, ¿eh? Si la regla de 3 es inversa no es tan fácil como multiplicar por un número. Bueno, y ahora vamos a ver el de abajo. En el de abajo lo que sé es que conozco el triángulo de un lado y sé cuántas veces es más pequeño este de aquí. Son 4/5. Si hace 4/5 lo pasaréis a forma decimal, veríais que es lo mismo que multiplicar por 0,8. O lo que es lo mismo, es el 80%. Estoy encogiendo al 80%. ¿Vale? Como queréis verlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacar quiénes son X, Y, Z? Pues muy fácil, ¿no? ¿Quién es X? Pues el lado correspondiente de aquí, de este triángulo, lo multiplico por 4/5, luego es 20 por 4/5. 20 por 4/5. Y al 20, por supuesto, le ponéis un 1 debajo, ¿no? Luego esto es, obviamente, perdón, 16. 16. Así de fácil, 16 metros. Luego estos son 16 metros. 80 entre 5, 16. ¿Quién es Y? Pues Y es 25 por 4/5, que es una simple multiplicación de fracciones. O sea, una tontería. 25, le pongo su 1 debajo para convertirlo en fracción, por 4/5. Por supuesto, esto 100 entre 5 queda 20. 20 metros. ¿Y el Z? Pues lo mismo. Z pues es 15 por 4/5. ¿De acuerdo? 15 por 4/5. 15 con su 1 debajo por 4 entre 5. Y esto es 15 por 4, 30 entre 5, ¿no? Claramente, bueno, 12, ¿no? 12 metros. 12 metros. Bueno. Vale. Estáis haciendo exactamente lo mismo que la regla de 3 arriba, solo que en forma de multiplicación, porque una regla de 3 directa es lo mismo que una multiplicación. ¿Vale? Al igual que arriba multiplicáis por 3/5 al hacer la regla de 3, aunque no os diréis cuenta, aquí es por 4/5, ¿vale? Bueno, y por último, ¿quién es la constante de proporcionalidad para pasar de aquí hacia aquí?
Pues es muy fácil, ¿no? Si esta, por ejemplo, le llamáis S, ¿vale? Multiplico por un número S. Como a la constante de arriba se le suele llamar R, vamos a llamarle a esta S, ¿vale? Pues ¿qué es lo que sabemos? Que si a 12, porque estoy yendo en sentido contrario, lo multiplico por S, tengo 15, ¿no? Luego es 12 por S es 15, ¿vale? O lo podríamos hacer también con 20 por S igual a 25 o 16 por S igual a 20, ¿de acuerdo? Entonces, 12 por S es 15. Luego, ¿quién es S? 15 entre 12. Ahora fijaos que este número, que es una fracción, lo podéis simplificar por 3 y os queda 15 entre 3, 5 y 12 entre 3, 4. 5 cuartos. Luego esto es por 5 cuartos, porque ese es ese. Y ahora fijaos en una cosa. Si para ir de un lado a otro multiplico por 4 quintos, para ir por aquí, para ir de vuelta, ¿por quién voy a multiplicar? Por el inverso de ese número, es decir, cambio numerador por denominador, por 5 cuartos. Ahora el 5 está arriba y el 4 está abajo. Si fijáis, 5 arriba, 5 abajo. 4 arriba, 4 abajo. La fracción para ir a un lado es la fracción para ir al otro dado la vuelta. Eso sí es fácil. Entonces fijaos que si yo tuviera dos triángulos, uno y el otro que es el doble de grande, para pasar de aquí a aquí multiplico por 2. Entonces para pasar de este a este, yo no pienso en que divido por 2, ¿vale? Lo que pienso es que multiplico por un medio, ¿vale? Porque el de arriba es 2 entre 1 y este es 1 entre 2, ¿vale? Entonces para venir de vuelta multiplico por el número inverso, el número dado la vuelta. Si no veo denominador, el denominador es 1, ¿vale? Y siempre pienso en hablar de multiplicar, ¿vale? Nunca en hablar de dividir, porque la regla de 3 que tengo es directa, ¿vale? Multiplico por 2, multiplico por un medio. Si vengo y luego voy, 2 por un medio, 1, me quedo igual. Y aquí igual, un medio por 2, 1, ¿vale? Si hago la vuelta completa, tengo multiplicar por 1, ¿vale? Un medio por 2, 1. 2 por un medio, 1, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que es la razón de semejanza. Vamos a pegar un pequeño repasillo por si os habéis perdido, ¿de acuerdo? Entonces la idea fundamental es que si tenéis dos figuras semejantes, ¿vale? Particularmente dos triángulos, que son lo más fácil. Entonces, en vez de tener que hacer toda la regla de 3 para pasar de un triángulo a otro, que sería perfectamente aceptable, lo que podéis hacer es simplemente multiplicar por un número. Y ese número se conoce como la razón de semejanza, ¿vale? Y si queréis volver, también podéis multiplicar por un número. Pero ese número va a ser el otro dado la vuelta, ¿vale? Eso quiere decir que si este es 2, esto es un medio, 1 entre 2. Que si este es 5, este es 1 entre 5. Que si este es 2 tercios, este es 3 partido por 2. Numerador lo cambio por denominador, ¿vale? Entonces ya sé pasar de aquí a aquí simplemente haciendo una simple multiplicación, ¿vale? Y ahora el número por el que multiplico se conoce como razón de semejanza. Por eso se le llama R. En matemáticas siempre se llama razón a un número fijo por el que multiplicáis, ¿vale? O también constante, porque no varía, ¿vale? Para el mismo triángulo no cambia, siempre utilizo el mismo número, ¿vale? Constante de proporcionalidad. Es tan fácil como esto. Y ahora, un par de detalles, ¿de acuerdo? La razón de semejanza o constante de proporcionalidad la podéis pasar a porcentaje. Por ejemplo, si R fuera un medio lo podéis poner como decimal, ¿vale? ¿Cómo se pasaba de decimal de fracción a decimal? Hacía la división, ¿no? 1 entre 2 es 0,5, luego esto es 0,5, ¿sí? Y ahora 0,5, si os acordáis, corriendo la coma, es 50%. Muchas veces a la gente le gusta ver la razón de proporcionalidad como un porcentaje. ¿Y qué pasa si tenéis un número más raro? Por ejemplo, un tercio. Si la razón fuera un tercio, ¿cómo lo pondría como porcentaje? Pues 1 entre 3, ¿no? 0,3
3 por 3, 9, el 10, 1. Si os fijáis me quedo atrapado, ¿no? 3 por 3, 9, el 10, 1. 3 por 3, 9, el 10, 1. ¿Vale? Entonces, como es periódico, usualmente uno coge 3 decimales, ¿de acuerdo? 0,333. Y ahora, si corréis la coma a dos sitios para pasar a porcentaje, ¿qué es lo que tengo? 33,3%. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si la constante de proporcionalidad, por ejemplo, es más grande que 1? ¿Y si R es 2? Por ejemplo, un triángulo es el doble que el otro. La razón es 2 cuando el de llegada es el doble de grande que el de aquí. Por eso tengo que multiplicar por 2, ¿no? Si este mide 1, este mide 2. Si este mide 2, este es 2 por 2, 4. Y si este mide 3, este 2 por 3, 6. Cuando una cosa es el doble de grande, ¿qué es lo que tengo? 2,0, ¿no? 2,000, si lo paso a decimal. Si corro la coma a dos lugares, ¿qué es lo que tengo? 200%. Una cosa que es el doble de grande es el 200%. ¿Vale? Por supuesto, una cosa que es igual, ¿qué es? El 100%, ¿vale? Porque el 100% es el punto de partida, si os acordáis, es lo que ya tengo. Si una cosa se queda igual, se queda en el 100%, ¿vale? ¿Sí? Si fuera un quinto, por ejemplo, si la figura de llegada es 5 veces más pequeña, ¿no? Luego divido todo por 5. Multiplicar por un quinto es dividir por 5, ¿vale? ¿Qué quiere decir que R sea un quinto? Que si este mide 10, este mide 5 y este mide 15, al multiplicar por un quinto, para pasar a la otra, ¿qué tengo? 10 por un quinto es 10 por una 10 entre 5, 2, ¿no? Luego la figura se hace más pequeña porque ha pasado de 10, ahora esto mide 2, ¿vale? Esto es 5 por un quinto, 5 por una 5 entre 5, 1, mucho más pequeño, ¿no? De 5 a 1. Y este 15 por una 15 entre 5, 3, solo mide 3, ¿vale? Cuando la razón es un quinto, una figura grande se hace más pequeña. Si os fijáis, lo que he hecho es dividir por 5, ¿no? 10 entre 5, 2, 5 entre 5, 1, 15 entre 5, 3. ¿En qué porcentaje es esto? Si hacéis 1 entre 5, obviamente os va a dar 0,2, ¿no? Y ahora, 0,2, si corro la coma, es el 20%. Una figura que es un quinto que la otra es un 20% más pequeña. ¿De acuerdo? Es el 20% de la anterior. Se queda en el 20%. Vale, es simplemente esto. Bueno, entonces, como hemos llegado ya a los 50 minutos, os voy a poner un par de ejercicios para mañana que los resolvemos y mañana seguimos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Primero, el A. Vamos a ver, tenéis aquí un triángulo. Imaginaos que queréis hacer un trabajo de manualidades o lo que sea. Y tenéis un triángulo aquí, hecho en cartulina. Y otro triángulo aquí, por ejemplo. Y ahora, el triángulo de la derecha lo sacasteis del de la izquierda en la fotocopiadora, reduciendo, por ejemplo, un 40%. Metisteis el triángulo este de la izquierda, hecho de cartulina, en la fotocopiadora, y la fotocopiadora, cuando le decís un 40% de reducción, os devuelve una copia que es un 40% de lo que teníais ya. Entonces la pregunta es, si este de aquí, por ejemplo, son 15 centímetros, y este de aquí, por ejemplo, son 20 centímetros, ¿cuánto miden estos dos? Y atención, si estos son 8 centímetros, ¿cuánto mide este? Y por último, ¿por qué número estoy multiplicando yo? Perdón. Vamos a ponerlo bien. ¿Por qué número estoy multiplicando yo? Para ir de la pequeña a la grande. ¿Vale? Todo esto es muy sencillito. ¿Vale? Ahora a ver si podéis sacarlo. Entonces, yo tengo el grande y conozco dos lados, pero hay uno que no conozco. Este triángulo no es rectángulo, así que no podéis sacar este por Pitágoras, ¿eh? Pitágoras aquí no funciona porque este ángulo no es de 90 grados, no está marcado como de 90, ¿vale? Y no lo es, esto no es vertical, vertical sería más para arriba, ¿eh? Entonces no podéis utilizar
Esto de Pitágoras porque ni siquiera sabéis quién es la hipotenusa, no hay ángulo recto para localizar la hipotenusa, ¿vale? No tiene sentido. Entonces, para sacar este de aquí vais a tener que utilizar este triángulo de aquí multiplicando para acá, ¿vale? Y ahora este problema se puede hacer de muchas maneras. Primero, fijaos que no podéis hacer la regla de 3 inmediatamente porque no tenéis ningún lado que se corresponda con otro. Este no lo conozco aquí y sí aquí. Y estos dos los conozco aquí, pero no aquí. Luego yo no puedo decir este va en alguien como el otro va en... ¿Vale? Luego no podéis utilizar regla de 3. Para pasar de uno a otro, ¿qué tenéis que utilizar? Primero esto. Con esto podéis pasar de aquí a aquí, perdón, de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿no? Todo el mundo sabe que 40% es 0,4, ¿no? Todo el mundo sabe multiplicar por 0,4. Y ahora, una vez que ya conocéis los 3 de este, podéis sacar este de aquí. Con regla de 3 o simplemente dándoos cuenta de que esto de aquí es 1 entre esto. ¿Vale? 1 entre 0,4. Si lo pasáis a fracción se ve muy fácilmente cuánto da, ¿vale? Y ya de paso tenéis este número. Entonces, a ver si me podéis hacer esto. Intentadlo muy seriamente, ¿eh? Porque es importante. Y ve, otro. Tengo 3 figuras. Imaginaos que meto una cosa en la fotocopiadora. Tengo el triángulo. Y ahora el triángulo otra vez. Imaginaos que yo meto un triángulo, por ejemplo, de 8 metros, 12 metros y 54 metros. Bueno, o centímetros, bueno, vamos a ponerlo en metros, ¿vale? Y que esto lo meto a una máquina de reducir un 50%. Y que ahora lo vuelvo a meter a una máquina de reducir un 50% otra vez. Es decir, le hago 2 fotocopias, ¿vale? Las 2 veces a reducir 50%. La pregunta es, ¿cuánto miden estos 3 de aquí? ¿Y? ¿Cuánto he reducido en total? Para pasar de una a otra directamente. Fijaos que, vamos a poner una R mejor. ¿Vale? Ponerlo también como porcentaje. Fijaos que este y este tienen la misma forma. Y ahora, este y este también tienen la misma forma, ¿no? Porque este y este son semejantes y este son semejantes. Luego el primero y el último también son semejantes. Luego la pregunta es, si yo quisiera pasar directamente de este a este, sin pasar por aquí en medio, ¿por quién he multiplicado? ¿Vale? No olvidéis que si yo tengo 50%, para pasarlo a porcentaje, eso es lo mismo que 50 entre 100, ¿vale? Y ahora, para pasar la fracción ya es muy fácil, 5 décimos, si simplificáis entre 5, esto es un medio, ¿vale? Luego podéis decir que esto es multiplicar por un medio, ¿vale? Pero vamos, que no lo vamos a hacer. Vamos a borrar esto. Entonces, estos 2 ejercicios para mañana, por favor, ¿vale? No me los tenéis que enviar en el correo, simplemente hacedlos y vamos a ver si mañana los tenéis bien. Pronto os pondré a todos ejercicios para hacer en el correo, ¿vale? A los de tercero, esta semana, no para fastidiar en vacaciones, ¿vale? Sino para también ver quién estáis siguiendo esto ya o no. Algunos de vosotros, como Sara o Echevarría, me habéis mandado ya algún correo, algún mensaje, pero no todos los demás. Entonces vamos a ver quién está activo por ahí. Entonces, para mañana o pasado os pondré algún ejercicio para hacer y mandármelo por correo. A los de cuarto, los que me habéis mandado ejercicios. Estamos ahora en evaluaciones, ¿vale? Entonces, en cuanto pueda, os pongo las soluciones de los ejercicios y además de eso os mando un correo, ¿vale? Indicando las cosas y que lo he recibido bien y todo eso, para que sepáis que ha llegado entero, ¿vale? Casi todos vuestros ejercicios me han llegado, o sea, me habéis escrito un montón de gente, ¿vale? Muy bien hecho. Pero en cuanto deje las evaluaciones atrás, que son las últimas son hoy, ya os respondo, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Por favor, hacedme estos 2 ejercicios y mañana vemos si está bien. No os quedéis atrás, no os desconectéis. Venga, muchas gracias.